Hola compulsivas y compulsivos, soy Luis María Bristilo y le doy la bienvenida a mi canal en esto que se llama Compulsivamente Libros. Y para que vean en este comienzo del año 2021 que soy buenito, hoy voy a comentar también otro libro, fíjense qué tamaño tiene. Lo digo porque el primero del año que comenté se llamaba Crímenes, por ahí va a estar el acceso a la reseña, que también era cortito, y este otro que voy a comentarles ahora, o la reseña, o el compartir mis sensaciones, que siempre es bueno aclararlo, que en mi canal no se interpretan los libros, no se hace una crítica de los mismos, todo lo contrario, la idea es compartir lo que uno leyó y que, no sé si llamarlo conclusiones, pero sí las sensaciones que tuvo de este libro, ¿no? Y que también le permitieron conocer aspectos relacionados con otra visión más, en este caso de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya me estoy adelantando, voy a comentarles este libro que se llama El hombre en busca de sentido, del psicoterapeuta Viktor Frankl. Es un libro corto y podríamos decir que es una autobiografía, o también podemos decir que es un ensayo, porque en este libro lo que hace Viktor Frankl es, a través de su experiencia sobrehumana, a mi entender, en un campo de concentración, también nos introduce en la psicología, y nos adentra en lo que él generó como otro proceso en la psicología denominado la logoterapia. Entonces, el libro, vamos a tener una introducción del señor, que lo tengo más un poquito, Gordon Allport, que es el que, a instancias de este científico, pidió a los editores que se vuelva a publicar el libro, porque este libro se publicó allá por el año 1946, o sea, un año posterior a la puesta en libertad de Viktor Frankl, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y él lo había titulado en su momento como el informe del prisionero, de un psicólogo en un campo de concentración. Un psicólogo en un campo de concentración. No tuvo éxito para nada en ese momento, entonces cuando la editorial accede a que se vuelva a publicar, lo hace solamente con la condición de que explique un poco esto del proceso de la logoterapia, y que también pueda volcar bien sus experiencias en los campos de concentración. Es por eso que, bueno, a partir de esa publicación, básicamente después en 1946 y años sucesivos, es que obtiene un éxito rotundo. Fíjense que la que tengo yo es la número 21, la edición. Y esto ya hace unos cuantos años que lo tengo, que fue una recomendación de mi esposa para que lo lea, porque era una reflexión muy interesante del sentido de la vida. Entonces, en esta autobiografía, o en este ensayo, lo que hace el psicoterapeuta es contarnos lo que fue su sufrimiento en los campos de concentración, a través de 3 fases, ¿no? Y en esas 3 fases lo que hace en el libro es describir la psique de un prisionero en este caso de guerra. Y en esa fase, la primera fase era el internamiento en el campo de concentración, la segunda era la vida ya en el campo de concentración, y la tercera fase era cuando eran liberados de este campo de concentración. ¿Qué es lo que ocurría, no es cierto, después de la liberación? Entonces, en la primera fase, cuando habla de internamiento, así se le llama en una de las fases, así está la terminología utilizada, Viktor Frankl cuenta, ¿no?, que lo que nosotros ya hemos visto en muchas películas, en muchas series,
de todo lo que fue el holocausto judío, los trenes abarrotados de personas, 1500 personas en vagones, yendo a los campos de concentración, con una mirilla en la parte superior lateral de los vagones para poder ver que entrara aire, y con el mínimo equipaje, ¿no? Después, bueno, ver, ¿no es cierto?, cuando bajaban y cuando veían y se enteraban a través de los carteles de señalización que estaban llegando a Auschwitz, en el campo de concentración más famoso que todos ya que conocemos o hemos leído o visto. Entonces, bueno, ahí venía la gran pena, la gran desilusión de lo que iba a pasar con su vida, ¿no? Bueno, después el bajar de los vagones y la elección, ¿no? O sea, la primera elección de la gente, cómo la iban dividiendo, los que iban hacia la izquierda eran los que iban directamente a las cámaras de gas, y después, bueno, terminaban siendo cremados, y los que iban a la derecha tenían una posibilidad más al ingresar al campo de concentración. Y bueno, ahí va contando este psicoterapeuta Viktor Frankl, todos, ¿no es cierto?, las angustias y las desesperanzas que iban generando en la psique de cada uno de los prisioneros. Él también tenía esa ventaja, ¿no? O sea, él no fue como médico, sino que lo va a decir, lo va a contar también en la segunda parte, que es la fase de la vida en el campo de concentración, que él era un prisionero más, o sea, trabajaba a sol y a sombra, haciendo excavaciones, haciendo construcciones de ramales ferroviarios. Recién, cuenta él, en la última etapa o en las últimas semanas de estar prisionero, es que él hace una asistencia como médico ya del resto de los compañeros prisioneros, ¿no? Que realmente sumamente valorable lo que él dice, de que tuvo la posibilidad en algún momento de salir en libertad antes del final de la guerra, y él decidió por modus propio quedarse a asistir a su semejante, ¿no? Ustedes pueden decir, bueno, pero era un psicólogo, un psicoterapeuta, tenía herramientas para poder sobrellevar una situación. Y no sé hasta qué punto, porque cuando ahí hace una descripción de la segunda fase, que es ya la vida en el campo de concentración, la muerte estaba a la vuelta del día. O sea, cuando cuentan que ellos se tienen que desinfectar, podemos decir, también ellos piensan, cuando van a estas duchas, que también va a salir gas y que van a morir de esa manera, ¿no? Sin embargo, cuando empieza a salir agua y le dan jabón y se empiezan a higienizar, es como que empiezan con un humor hilarante de esta realidad que ellos pensaban que ya era el fin, ¿no? Después también está cuenta de aquellos que no pueden soportar esta situación como prisioneros y terminan suicidándose. La forma más normal era arrojarse contra la cerca electrificada. Pero bueno, yo todo esto lo comento no desde el punto de vista con la negatividad, sino para conocer la experiencia de vida de este psicoterapeuta, y cómo va llegando la bajeza del ser humano en cuanto a la desnudez, en cuanto a la alimentación, que era una sola alimento por día, que era un trozo de pan con un poco de sopa, que terminaban siendo piel y hueso, como lo hemos visto en muchos documentales o en muchas películas, y cómo se despersonalizaba al individuo, ¿no? Entonces, lo que él plantea en este libro, a mi modo de ver, es, ya que no tenemos nada, que ya estamos despojados de todo, solamente tenemos nuestra desnudez y esos trajes de prisionero, bueno,
ante esa adversidad, cómo llevarla adelante. Y esas son las herramientas que nos va a brindar Víctor Frank en este libro, muy bueno, que yo le estoy compartiendo. O sea, es una forma de, permite a nosotros como lectores introducirnos en todos los aspectos de la psicología, pero sin dejar de lado el relato y sin hacerlo como protagonista al relato en los campos de concentración, sino como nosotros, en todas situaciones que también podemos tener traumáticas en nuestra vida o que ya hemos tenido, qué mejor ejemplo que lo que hemos atravesado en el año anterior, 2020, y bueno, qué es lo que nos espera enfrentarnos en este 2021, situaciones en las cuales quizá hemos estado superados por la misma, y bueno, ver la manera con este libro también como soporte o como ayuda o como consulta para poder sobrellevarla esa situación y darle un sentido, como dice el título, a nuestra vida, ¿no? O sea, el para qué vivir, ¿no? Que es un poco lo que se diferencia de Freud, que a través del psicoanálisis lo que era interpretar los comportamientos. Acá en lo que es la logoterapia, que es la tercera parte del libro, donde lo explica Víctor Frank, es el para qué, el vivir, por qué vivimos, para qué vivimos. Así que bueno, ese era un poquito lo que yo quería compartir con ustedes. Se los recomiendo este libro encarecidamente. Ahí el número que ustedes ven es 119.104, era el número que tenía un psicoterapeuta, que él había perdido toda la familia, había perdido a su esposa, había perdido a sus padres, a una hermana, un hermano, no recuerdo cuál era si era un hermano o una hermana, como muchos otros, pero que él pudo sobrellevarlo o darle un sentido a esa situación que él no podía modificar, que a nosotros nos pasa muchas veces. Hay situaciones que nosotros no podemos modificar del entorno, pero que bueno, tenemos que sobrellevarlas o tomar una actitud, no digo positiva quizá, pero sí una actitud que me ayude a sobrellevar o a poder superar ese entorno o esa situación que me sobrepasa. Espero que les haya sido útil la reflexión de hoy, se los recomiendo, insisto nuevamente, les pido que me den su like, que se suscriban a este canal, y que el objetivo también es ¿no? De compartir distintos géneros literarios, no solo encasillarme en algunos, sino para que podamos tener una variedad de lectura que nos alimente la mente y nos alimente el corazón. Les agradezco que hayan llegado hasta aquí en el video y será hasta la próxima reseña en esto que se llama